octubre de 1975. Cientos de miles de españoles se han concentrado en el lugar acostumbrado para estos casos, la Plaza de Oriente de Madrid, para aclamar al hombre al que consideran su caudillo. Este hombre se llama Francisco Franco. Es el jefe del Estado español. Los que le son adictos le llaman el caudillo, también el generalísimo. Los que le son contrarios le llaman el dictador. El 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil Española, fue designado por sus compañeros de armas como jefe del nuevo Estado español con poderes absolutos. Desde entonces, Franco viene ejerciendo sobre el país ese poder absoluto que le fue otorgado 39 años atrás. Ahora está a punto de cumplir 83 años. Y esta va a ser la última vez que los españoles le ven con vida. La concentración de este año se produce además en circunstancias políticas especialmente difíciles. Hace tan solo 3 días que han sido fusilados en España 5 hombres, miembros de las organizaciones terroristas ETA y FRAP. Juzgados en consejos de guerra, fueron condenados a muerte por los asesinatos de 3 miembros de las fuerzas de orden público. En realidad, las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares habían sido 11, pero el gobierno decidió indultar a 6 de los condenados. Con ello, el régimen esperaba que la reacción internacional por los 5 fusilamientos no fuera demasiado virulenta. Esfuerzo vano. Los gobiernos democráticos reaccionan con indignación no disimulada y las calles de las capitales europeas se llenan esos días de manifestaciones contra el régimen franquista. Pero es en Lisboa donde se producen los efectos más devastadores de las protestas contra Franco y contra los 5 fusilamientos. Allí, los enfurecidos manifestantes queman literalmente la embajada de España. En pocas horas, la legación diplomática española ha quedado completamente destruida. Más o menos a las mismas horas en que esto sucede en Lisboa, en Madrid los franquistas se encargan de hacer oír ante las embajadas europeas su opinión sobre lo que consideran agresiones extranjeras. Este es el crispado clima político que hace que ese día 1 de octubre los franquistas acudan a la Plaza de Oriente no solo a testimoniar personalmente a Franco su apoyo entusiasta, sino también a hacer una demostración de fervor patriótico frente a la hostilidad extranjera. Atención, españoles, habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y cirrita en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista y no social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. En ese momento, finales de 1975 y casi 40 años después de su fundación, el régimen franquista vive ya íntimamente ligado al ritmo de la vida del propio Franco. El movimiento, el partido único en el que se sustentó la vida política del régimen desde el final de la Guerra Civil, no es ya políticamente operativo. Ha perdido su vigor. Y muchos de quienes sostuvieron sus estructuras políticas durante años lo abandonan en sus últimos momentos, conscientes ya de que el futuro se va a recorrer por caminos muy distintos. Por eso, que el régimen consiga sobrevivir después de la muerte de Franco
cuyo deterioro físico es ya evidente, es la tarea más importante y más difícil que se plantean quienes todavía creen en el franquismo como fórmula política adecuada para España. Después de Franco, ¿qué? Es la pregunta ya tópica en España. Después de Franco, las instituciones. Es la respuesta también tópica del franquismo. ¡Arriba España! Pero, de momento, Franco vive y con su sola presencia mantiene en pie la vida de su régimen. En ese instante, nada hace sospechar su próxima desaparición. Pero el hecho es que Franco ha iniciado ya el camino hacia su muerte. En el verano de 1974, cuando una tromboflebitis le obligó a ingresar en el hospital, Franco lo había dejado ya perfectamente claro a su mujer y a su hija. Si me vuelve a ocurrir algo, les dijo, no quiero volver a un hospital. Lo que suceda en casa. La casa de Franco es esta, el Palacio de El Pardo, que desde 1940 es la residencia oficial del jefe del Estado. En estas habitaciones se van a desarrollar, pues, los primeros episodios de una larguísima agonía que acabó contraviniendo en todo el modo en que Franco hubiera deseado morir. Yo tuve ocasión de ser testigo y oyente de unos comentarios de Franco sobre la muerte. Se había producido el fallecimiento repentino del conde de Ruiseñada, persona a la que Franco tenía pues una gran estima. Y comentándola, dijo, y eso sí lo recuerdo textualmente, a mí me gustaría morir en el oficio, cumpliendo el deber, a bien con Dios y en una hora corta. Comprendo, dijo que es pedir demasiado, pero no deja de ser una petición razonable. Y cada uno de los que estábamos allí estábamos muy distantes de imaginar la trágica y larga agonía que después iba a tener que sufrir. En las cárceles españolas hay, a finales de 1975, cerca de 1.800 presos políticos, miembros en su mayoría de partidos de izquierda o de movimientos sindicales de clase, prohibidos en España. Oficialmente, el régimen les califica como organizaciones subversivas y sus miembros son perseguidos policialmente, detenidos, a veces torturados, condenados y encarcelados después. Para ellos, como para la totalidad de los movimientos políticos antifranquistas que se ven obligados a actuar en la clandestinidad, la idea de la desaparición de Franco es vivida como una esperanza de libertad. Señor Carrillo, usted prevé un largo periodo después de la caída de Franco de una cooperación democrática con su propio partido, siendo un partido minoritario. Sí. Evidentemente yo pienso que en España hace falta un largo periodo de cooperación de las fuerzas democráticas para crear un cuadro constitucional democrático dentro del cual todas las fuerzas políticas puedan desenvolver sus actividades y por consiguiente también la del Partido Comunista. La irreversible debilidad del régimen se debe, según análisis de la oposición, a su total confrontación con las auténticas necesidades políticas de los españoles de ese tiempo. Señor González, ¿qué fuerza atribuye usted a todo lo que se puede considerar ahora como fascista en España, una vez, digamos, desaparecido Franco? Yo creo que se va a desfondar el fascismo, pese a los números que se barajan, porque yo creo que no tiene ya ni poder económico, que ha sido lo que lo ha sostenido, y no ha tenido nunca un poder de masas.
no ha habido en España un arraigo de las actitudes fascistas en el pueblo, en las masas, mucho menos desde luego cuando desaparezca Franco. El 4 de octubre de 1975, Franco celebra su santo. Estas imágenes, obtenidas por el equipo de investigación de Antena 3, se hacen públicas hoy por vez primera. El 1 de octubre, fecha de la concentración en la Plaza de Oriente, fue la última vez que los españoles vieron a Franco vivo. A partir de entonces, no se volvió a emitir en España ninguna imagen del jefe del Estado. Su aparición aquel día en el balcón del Palacio Real había hecho muy evidente el deteriorado estado físico de Franco, un anciano que padece Parkinson desde hace años. Aunque conserva la cabeza clara, la enfermedad ha afectado visiblemente a sus reacciones físicas y al control de sus emociones. Últimamente llora con facilidad. Además, en los últimos días duerme mal y está intranquilo. Los repetidos intentos infructuosos del Papa Pablo VI de hablar por teléfono con Franco para pedirle clemencia para los condenados a muerte y la posterior condena pública por parte del pontífice de los 5 fusilamientos le han alterado especialmente. Franco se ha sentido golpeado por la actitud del Papa. No solo se sentía golpeado, yo creo que se sentía traicionado. Cuando el Papa en la ventana del Ángelus, aquel trágico domingo, después de los fusilamientos, dijo: la vida es sagrada y nadie la puede quitar. Condenó tajantemente la actitud de los fusilamientos, la actitud del régimen y el comportamiento con los fusilamientos. Los mismos obispos que estaban en Roma, entre ellos el cardenal Tarancón, que estaban entonces en una reunión allí, una quincena de obispos, se quedaron aterrorizados. Algunos creyeron que no podían volver a España. El cardenal Tarancón no volvió directamente a Madrid, se fue a Burriana, a su pueblo, disimuladamente, pasó por Barcelona, tuvimos una reunión en Barcelona, porque las cosas se pusieron muy mal, porque él creyó que ya Franco tomaría una actitud absolutamente de revancha contra la Iglesia. No fue así, no fue así, no pasó nada. Es decir, Franco se lo guardó. Franco fue siempre un convencido de su papel como baluarte de la cristiandad. Por eso, y a pesar de los graves conflictos vividos en los últimos años, nunca quiso enfrentarse con la Iglesia. El ejército es el apoyo más firme que le queda al régimen franquista. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no son ese bloque sin fisuras dispuesto a defender hasta el final al régimen nacido de la Guerra Civil. Hace tan solo 3 meses han sido detenidos varios jóvenes oficiales de gran prestigio entre sus compañeros de armas. Su delito, formar parte de la llamada Unión Militar Democrática, la UMD, un movimiento cuyo propósito es trabajar para lograr un régimen de libertades en España. En ese mismo mes de octubre de 1975, uno de los oficiales de la UMD que no pudo ser detenido hace en París unas declaraciones que suponen un durísimo golpe para la imagen de unidad de las Fuerzas Armadas que hasta ahora se había ofrecido al país. La UMD es una organización que ha nacido para luchar por la transformación política del país en un régimen democrático. Está formada exclusivamente por militares profesionales y no admitimos que los miembros pertenezcan a ningún partido político. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. Pero la preocupación más grande del ejército, y del gobierno también, está sin embargo en el Sáhara español,
donde las tropas españolas están siendo hostigadas desde Argelia y sobre todo desde Marruecos, en una escalada de ataques, atentados, sabotajes y secuestros. Si la tensión sigue creciendo, podría incluso hacer estallar la guerra entre España y Marruecos. Y nada peor le podría ocurrir a un país que, como España, está a punto de entrar en una encrucijada histórica de resultados inciertos. Franco va a estar pendiente del problema del Sáhara mientras le quede salud. Pero la salud es precisamente lo que se le acaba por momentos. Su deterioro físico es evidente para quienes están próximos a él. Entre estas imágenes tomadas el día de su santo y estas otras, tomadas 8 días después y que tampoco fueron nunca hechas públicas, Franco ha sufrido una pérdida notoria. Es el día 12 de octubre. En el transcurso de este acto, Franco sufre un enfriamiento. Eso va a desencadenar el proceso que le llevará a la muerte. En la madrugada del día 15 de octubre, miércoles, Franco empieza a encontrarse mal. Tiene un dolor en el pecho que se extiende por los brazos. Está sudoroso y siente angustia. Su médico de cabecera, doctor Pozuelo, le da un calmante y vuelve a dormirse. Aparentemente solo ha sido un susto. En realidad, es el principio del fin. Para el relato que sigue a continuación, el equipo de investigación de Antena 3 ha logrado el testimonio directo, por primera vez en 19 años, del equipo de médicos que atendió a Franco desde los primeros días de su enfermedad. Aún antes de que el anterior jefe del Estado hubiera dejado de existir, los médicos que le atendieron habían sellado un pacto de silencio que nunca hasta ahora habían roto. Los documentos que aquí se muestran ven la luz después de haber permanecido durante todo este tiempo celosamente guardados.